La actividad laboral del ser humano ha permitido transformar el mundo, pero al mismo tiempo ha generado riesgos y enfermedades que han sido reconocidos desde la antigüedad. En 1733, Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo, escribe el libro Discurso sobre las enfermedades de los trabajadores, con el cual se incorpora la salud ocupacional como una rama de la medicina. Para lograr que la salud ocupacional sea aplicada de forma efectiva y genere beneficios, se necesitan profesionales capacitados que conozcan la teoría y las técnicas de gestión en esta materia. Es ahí que nace el rol del médico ocupacional. ¿Cuál es la diferencia entre un médico ocupacional y uno asistencial? ¿Cómo se establecen los criterios de salud para el otorgamiento de la aptitud médica ocupacional? Estas preguntas y otras serán desarrolladas en el presente episodio con nuestro invitado. No te lo pierdas. Hola, mi nombre es Hugo Lechuga y soy un apasionado de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Preventivos está creado para dar a conocer las diferentes problemáticas y conceptos en torno a la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. El fin es ayudar a líderes de empresas, gestores de SCT, gestores de recursos humanos y público en general mediante la experiencia y buenas prácticas que destacados profesionales nos compartirán. Bienvenidos. En el siguiente episodio tengo el placer de presentarles a mi siguiente invitado. Él es José Antonio Negrete Giribaldi. José es médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, maestro en salud ocupacional con mención en medicina ocupacional y del medio ambiente por la Universidad Científica del Sur, maestría en gestión pública y maestría en gerencia de servicios de salud por la Universidad de San Martín de Porres, auditor médico por la UPC, diplomado en sistemas integrados de gestión por la Universidad Mayor de San Marcos, entre otros. Cuenta con amplia experiencia en gestión de seguridad y salud en el trabajo, como asesor médico ocupacional en diversas empresas del sector industrial, minero, construcción, cementero, eléctrico y de tecnología. Experiencia en la gestión de programas de vigilancia de salud ocupacional y de estrategias de prevención en riesgos laborales y enfermedades ocupacionales. Actualmente se desempeña como gerente general en Ponte Salud, empresa consultora especializada en servicios de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola Hugo, ¿todo bien felizmente? ¿Usted cómo está? Bien, bien, y te Qué agradezco bueno. haber aceptado la invitación para poder entrar en contexto en este tema tan importante dentro de la prevención de riesgos laborales, que es la medicina ocupacional, ¿no? Y comenzando un poco, entrando al tema para poder definir, ¿no? Definir estos conceptos y esos cuestionamientos que en interno también hemos empezado a conversar y a cuestionarnos, ¿no? En este mundo tan apasionante. Bueno, José, y ya sin más preámbulos, para entrar en contexto, ¿no? Con tu experiencia, digamos tú que ejerces plenamente la función del médico ocupacional, ¿cómo tú defines qué es la medicina ocupacional, ¿no? Y cuáles son las funciones de un médico ocupacional? Ya, muy bien. La medicina ocupacional es una especialidad de la medicina encargada justo de lo que es la prevención de enfermedades profesionales. Es una especialidad que se encarga de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Todas las empresas, todos los puestos laborales están expuestos a peligros. Pues bien, entonces no solamente es tarea de prevención de riesgos o de eventos no deseados, la del ingeniero de seguridad, sino también el médico ocupacional tiene tareas, tiene obligaciones o responsabilidades para evitar que la salud de los trabajadores pueda dañarse a consecuencia de estos peligros, tales como el ruido, tales como material particulado, puede ser los peligros psicosociales, etc. Eso es lo que hace el médico ocupacional, esa es la medicina ocupacional. No solamente veamos que la medicina ocupacional es una especialidad que ve enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque muchas empresas me van a decir, no, mi trabajo de oficina, no voy a tener enfermedades profesionales, no hay neumoconiosis. Pero no es eso, sino que además de esas enfermedades profesionales vemos también lo que son enfermedades relacionadas al trabajo
o como ha sucedido ahora, ¿no? En esta contingencia, en esta pandemia que hemos tenido que ver también lo que es la vigilancia COVID en los trabajadores. Correcto. Las tareas José, del médico, ¿sí? sí, no, dale, dale, justo estás Ya. hablando de las funciones. Las tareas del médico, bueno, van desde lo que es la revisión de las historias clínicas para así determinar la aptitud, porque muchos me dirán, pero José, las aptitudes médicas me las da la clínica. Ujú. No, de acuerdo a lo que es la normativa peruana, el último que determina la aptitud médica de un trabajador es el médico ocupacional de una empresa. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un apto, que me colocan un apto y yo veo que debe tener restricción, yo coordino con la clínica que me cambien el certificado de aptitud y me coloquen la restricción. Y yo debo hacer seguimiento a esos trabajadores a los cuales estoy colocando restricción o recomendaciones. Esa es la primera tarea, hacer lo que es la revisión de las historias clínicas, de los exámenes médicos ocupacionales. Pasado a ello, y ya con los resultados de estos, debemos esquematizar programas de vigilancia, programas con los cuales nosotros vamos a tratar de cuidar que los trabajadores se lleguen a enfermar por peligros laborales o si ya tienen esta enfermedad, evitar que ésta siga avanzando. Otras tareas contenidas también en la programa de vigilancia vienen a ser las capacitaciones, las inspecciones de puesto, el ver que las condiciones de trabajo sean favorables y puedan así cuidar la salud de los trabajadores, como teniendo un botiquín, teniendo camilla de seguridad, teniendo collarín cervical, enseñándole a los trabajadores cómo reaccionar frente a contingencias como tales como sismos, accidentes, etcétera. Y Correcto. algo muy importante, ser un asesor en la normativa para las empresas, ya que, bueno, en realidad eso es algo, eh, las empresas usualmente contratan al médico con el fin de cumplir la norma, pero lo que realmente debemos hacer es asesorar a las empresas para protegerlos de que tengan algún problema normativo o incumplimiento legal. Pero como ya les he dicho anteriormente, las tareas van mucho más allá de solamente ir, cumplir con un horario y luego retirarnos. Eso es un poco lo que es la salud ocupacional y bueno, respondiendo a tu pregunta. Correcto. No, está bien, José. Y justo en el último, eh, la indicación que acabas de dar sobre la labor más allá del cumplimiento legal que tiene el médico ocupacional en un sistema, digamos, de prevención de riesgos laborales y que esto debe promoverse mucho más, ¿no? Sin embargo, en el Perú sí existe una normativa, ¿no? Que exige a determinadas organizaciones por tamaño, ¿no? Por tiempos, el tener este servicio, digamos, ¿no? Con mayor detalle. ¿Qué organizaciones o qué tipo de organizaciones están obligadas a contar con un médico ocupacional y en qué medida o si todos los servicios o todas las funciones también están contempladas en todo tipo de organizaciones? Yéndonos en el contexto en el Perú, ¿no? Que nos estamos rigiendo, digamos, bajo esta normativa actualmente. Bueno, de acuerdo a lo que, bajo la pandemia, antes de la pandemia de COVID, Ujú. las empresas tenían la obligación de tener un médico más de 36 horas semanales si la empresa tenía más de 500 trabajadores. Y si no tenías 500, tenías menos, el tiempo era facultativo, la empresa lo podía determinar. Ahora, bueno, del año 2020, producto de la pandemia COVID, se estableció un rango de tiempo de acuerdo a la cantidad de trabajadores de las empresas. Lo que se viene a pedir ahora es de que hablemos de profesionales de la salud, no solamente médico ocupacional. Las empresas que cuenten con más de 5 o más trabajadores deben tener profesionales de la salud a cargo de la vigilancia de los trabajadores. Y cuando ya la empresa tenga más de 100, debe contar con un médico ocupacional y con una enfermera. Si la empresa es de 100 a 500, la cantidad de horas de cada profesional son 18 horas semanales. Y cuando la empresa es ya más de 500, viene a ser ya de 36 horas semanales. Correcto. Y justo en torno a eso, y aprovechando la mención en el COVID, ya nos comentabas las funciones tradicionales, ¿no? Que tiene un médico ocupacional, ¿no? Al inicio de la pregunta, y a raíz justamente del inicio de la pandemia, de las normas en relación a la COVID-19, ¿de qué forma cambió o impactó las funciones del médico ocupacional? ¿Se mantienen los servicios y se aumentaron, ¿no? Variaron en torno, o sea, de qué forma la vigilancia de la salud, la promoción de la salud, los criterios de aptitud variaron conforme
a la pandemia o a las normativas relacionadas al control de la COVID-19? Ya, esto es algo muy relativo. Para algunas empresas, Ujú, para algunas empresas, la pandemia ayudó a entender la importancia de tener un médico. Y al momento que ellos entendían la importancia de tener el médico, ya eran más estrictos con las responsabilidades que debía cumplir el médico. Ya no solamente era tenerlo allí, contratarlo, no, o sea, ya ellos exigían más cosas. Y eso es algo favorable porque mientras más prevención tengamos, menos enfermedades vamos a tener. Pero habían otras que, bueno, ya consideraban que el médico era un costo, era un costo, y en realidad lo único que planteaban era el cumplimiento legal, y en realidad en esos casos no se ha tenido ningún, con este tipo de empresas lamentablemente no se ha tenido ningún avance. Es más, muchos de ellos lo que esperan es que acabe el COVID y ya no estén obligados a tener un médico ocupacional esa cantidad de horas. ujú. Correcto. Y eso pasa también, y gracias también por mencionarlo, yo lo comparto. A raíz de la pandemia salió, digamos, a mayor relevancia la importancia de una norma que ya existía, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, el de los servicios de vigilancia ocupacional, ¿no? La vigilancia de salud ocupacional. Y muchas empresas realmente se dieron con la sorpresa, ¿no? Lamentable de que esto existía y no necesariamente por el COVID, probablemente se fortaleció o varió en alguna medida, pero esto ya existía por un fin mayor, ¿no? Que era la promoción de la Así salud es. y evitar justamente accidentes y enfermedades. Y eso te lo consulto y un poco relacionado también a qué es el médico ocupacional y cuáles son las funciones, porque existe, en mi opinión, todavía alguna confusión de repente con algunos empresarios, un gran sector de profesionales, incluidos los propios médicos, ¿no? O los propios médicos de lo que es un médico ocupacional, ¿no? Generalmente se le asocia al médico asistencial, ¿no? Al que está o en la clínica o en el hospital o atendiendo o curando, que es una labor súper importante, ¿no? Pero digamos, el médico ocupacional tiene otras funciones, ¿no? Que justamente lo comentabas. ¿Cuál es esta diferencia? Y te hago ya una pregunta personal, ¿no? ¿Por qué optaste también por la medicina ocupacional y no, digamos, a la que más se conoce, ¿no? O a la que más se asocia a un médico? Ya, te comento esto. Primero voy a explicarte un poco la diferencia entre el médico ocupacional y el médico asistencial y por qué a Ujú, veces hay o se entiende de que vienen a hacer lo mismo. Sucede que las normas se dieron en el Perú indicando de que los médicos ocupacionales eran aquellos que hacían la especialidad de medicina ocupacional como especialidad médica o tenían o se titulaban como magíster o maestros en salud ocupacional, bueno, en un estudio de posgrado. ujú, Y eso iba a ser de un momento, o sea, desde ese momento hasta siempre. Lamentablemente no se ha cumplido y sin embargo se siguen considerando como médicos ocupacionales de distintos tipos de médicos, como un médico egresado de maestría que no se ha titulado todavía en la maestría, o un médico con diplomado, o un médico a veces que hace simples cursos de seguridad y salud en el trabajo. Ya, y ese es el gran problema. O sea, las empresas dicen, un médico magíster me va a cobrar esto, el de especialista me va a cobrar esto, el de egresado de maestría me va a cobrar esto, y el de diploma me va a cobrar esto, creo que mejor me quedo con el del diplomado. Y cuando va el del diplomado, no está adecuadamente capacitado en lo que es más importante de la salud ocupacional, que es la gestión. Y él empieza a hacer lo que mejor sabe, lo que nos han enseñado 7 años, que es la parte asistencial. Y los empresarios dicen, esto era medicina ocupacional, o sea, porque lamentablemente no tienen, o sea, contratan a esos profesionales que no están debidamente capacitados. Y sucede pues que de esa manera ellos se tienden a confundir. Y la verdad es que el médico ocupacional es un médico netamente de gestión. El médico ocupacional se encarga de la prevención, del control, del seguimiento y de la recuperación de los trabajadores que hayan sufrido alguna enfermedad, algún accidente o tengan alguna enfermedad que se esté complicando por factores laborales. Y el médico asistencial se encarga de lo que es justamente el tratamiento de las enfermedades y la promoción de la salud. Esa es un poco lo que es la diferencia entre uno y otro. Sucede que me ha pasado en muchas empresas que me dicen, doctor, vaya al tópico. Usted va a trabajar en el tópico. Y yo, ¿tópico?
sí, sí, tenemos un tópico. Y yo inmediatamente les pregunto, ¿está acreditado en la DIGESA? No. ¿Se tiene que acreditar en la DIGESA, doctor? Por supuesto, porque si es un tópico médico, debe cumplir con los criterios del tópico y debería estar calificado como un establecimiento, categorizado como establecimiento en la DIGESA. Y ellos no entienden eso y solamente lo único que quieren es contratar a un médico para que si un paciente está con náuseas, vómitos, le pueda recetar medicamentos o si tiene algún malestar de la garganta, le puede indicar. Y lamentablemente ese es un serio problema que se presenta aún en algunas empresas. Ujú. Y José, ya una pregunta personal, ¿no? ¿Y por qué te decidiste en este mundo que es más corporativo, ¿no? Digamos, a la atención general del público, digamos? ¿Qué te motivó? Y yo te lo comento porque también creo por qué nace esta necesidad de muchas empresas de contratar, como tú dices, médicos que no son netamente competentes por no haber llevado, digamos, la competencia necesaria, ¿no? Que indica la norma, y solo por un diplomado, un curso, pues ya los tienen que contratar, probablemente porque eh, no hay una oferta, digamos, de profesionales que siguen esta carrera, ¿no? Que es seguir un médico que quiera seguir ser un médico ocupacional, ¿no? Me parece que, ah, sin ánimo de equivocarme, que en los últimos años recién se empezaron a sacar, por ejemplo, más maestrías en, en salud ocupacional, digamos, en seguridad y salud ocupacional y relacionadas a salud ocupacional, o la segunda especialidad, ¿no? Como indicas. Antes era, creo que, muy acotada. ¿Qué te motivó a ti a seguir esta carrera y cómo así descubriste tu pasión, digamos, en este mundo más corporativo que asistencial? Bueno, yo hice mi carrera de 7 años. Yo estudié en la Ricardo Palma, en la Universidad de Ricardo Palma. De todas maneras, si estudié la carrera de medicina fue con la idea de un día estar vestido de blanco, estar en un hospital, en una guardia. Me dedico, bueno, en primer lugar, en el sexto año hice un curso de gerencia de salud. Y en realidad fue el mejor curso que llevado en toda la carrera. Vi que era lo mío, que era lo que me gustaba. Luego en mi carrera tuve algunos problemas, que digo, con el MINSA, o veía cómo el MINSA administraba la salud y yo en realidad no quería estar inmiscuido en eso y decidí trabajar de manera particular. Y es allí cuando, bueno, hice un diplomado de auditoría médica, entré un poco en lo que fue una clínica ocupacional acá y de ahí en adelante de lleno entré en lo que es la salud ocupacional y fue algo que a mí me gustó. Yo, como le voy a decir a todos, yo tengo la suerte de que hago algo que a mí me gusta, hago algo que hasta me entretiene. Me entretiene el hecho de solucionar problemas, ver estrategias de gestión, ver cómo prevenir la salud de los trabajadores, cómo evitarle multas a las empresas. Es algo que a mí me encanta, es algo que yo disfruto un montón. Y acá un punto bien importante, porque podría tal vez confundirse lo que yo he dicho, en que el perfil, tú me dices sí, o José, pero tú me dices que son médicos con maestría, titulados, o debe ser son de médicos titulados en maestría o médicos de especialistas y los demás médicos no van a tener oportunidades. No, sí. Incluso yo cuando inicié hace 10 años, Ujú. inicié como médico con diplomado. Pero ahí está lo más importante, o sea, el punto es de que yo cuando era médico con diplomado tenía esa idea errónea, como lo que tienen los médicos con diplomados ahora, de que la medicina ocupacional era asistencial. Pero ingresé a la maestría, yo hice una maestría acá en una universidad, bueno, lo digo, ¿no? La Científica del Sur, y en realidad los docentes allí me ayudaron a enfocarme en lo que claramente era la medicina ocupacional. Por eso yo invito a todos aquellos, y como yo se lo digo a algunos trabajadores médicos que tengo, que si tienen el interés en la salud ocupacional, opten por hacer la maestría. No se queden con el diplomado. Opten por hacer la maestría, crecer en la parte técnica, es muy importante. Y cuando acaben la maestría, sé que no es fácil porque yo lo hice, hagan el proyecto de investigación y saquen su tesis. Aprueben, saquen su título porque es muy importante el terminar ese ciclo y poder así ya tener el grado de magíster o maestro en salud ocupacional. Correcto, correcto, José. Quiero hacerte dos consultas, ya entrando probablemente un poco polémicas,
pero es importante saber tu visión, ¿no? Tu visión, digamos, y que tú la tienes por haber asesorado a diferentes industrias, ¿no? Y a diferentes sectores sobre dos funciones particulares que tiene el médico ocupacional y que probablemente nos hemos cuestionado en todos los prevencionistas o profesionales de la prevención de riesgos laborales en su momento, ¿no? Cuando hemos coordinado o hemos gestionado con un médico ocupacional, que uno tiene que ver con las aptitudes, ¿no? Que es una de las principales funciones, tú lo mencionabas, la del médico ocupacional, que es validar, ¿no? La aptitud ocupacional para el puesto de trabajo que tiene un trabajador, ¿no? Digamos, justamente para que los riesgos, los peligros y los riesgos que tiene esa función, pues no le generen un daño, ¿no? ¿Cómo se establecen estos criterios, ¿no? Digamos que es básicamente a través del examen médico ocupacional, pero ¿cómo estableces tú el protocolo a seguir de exámenes médicos ocupacionales que debe seguir para un puesto de trabajo? ¿Y cómo se establece estos criterios, ¿no? Para poder otorgarle la aptitud? Hay algunos que entiendo que son más obvios, ¿no? Y hay algunos que probablemente podrían entrar en ese espectro de discusión y cuestionamiento, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu forma de ver esta situación de las aptitudes? Bueno, nosotros los médicos ocupacionales, dentro de las tareas que tenemos, es elaborar el protocolo de exámenes médicos. Los protocolos de exámenes médicos lo desarrollamos de acuerdo al puesto laboral y vemos a qué peligro están expuestos. Si es un puesto laboral que está expuesto a material particulado, una prueba de espirometría o una radiografía de tórax. Si es un puesto laboral que va a implicar manejar un equipo móvil, hacemos lo que es vemos la agudeza visual y hacemos pues, test de fatiga, somnolencia, entre otros. Entonces, en base a esos protocolos, esos son los protocolos que desarrollamos los médicos en base a los peligros laborales de cada puesto. Sucede que algunas empresas deciden o piden al médico que haga unos criterios de aptitud para lo que es la calificación de los exámenes médicos. Los exámenes médicos muchas veces son calificados inicialmente en las clínicas por médicos auditores o médicos evaluadores. Se pretende que con estos criterios de aptitud, estas clínicas puedan determinar de una manera más rápida quiénes se encuentran aptos o no aptos para un puesto laboral. Sinceramente, yo al menos no comparto esa idea de tener los criterios de aptitud por una razón muy importante, que se llama discriminación. Sucede que lo que hemos podido ver estos criterios de aptitud, vamos a ver que si te sale en la columna, si tiene obesidad grado 2, no apto. Si tiene problemas de daltonismo, no apto. Está bien, pero el problema de daltonismo, me pueden decir algunos, está no apto si es un operador de vehículo. Sí, pero ya para algunos puestos específicos, como por ejemplo los operadores de equipos móviles o con los conductores, ya hay normas que indican qué criterios deben tener esos puestos laborales. En esos casos, sí está bien determinar esos criterios, como están esas normas. Pero para un puesto, por ejemplo, un puesto de ingeniero en más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, que le coloquen por obesidad grado 2 no apto, en realidad yo no comparto mucho esa idea. Entiendo también el otro lado de la empresa, que es, si es una persona que va a tener este problema, probablemente vaya a tener muchos problemas al momento de subir, problemas de salud, que va a significar ausentismo laboral, en fin, pueden presentarme muchísimas situaciones y como yo lo he conversado con muchas empresas clientes directos o que me han pedido asesorías, y yo siempre les he aconsejado al menos el no optar por esos criterios de actitud, sino que cada caso sea evaluado de manera individualizada, no como un todo, no porque eres obeso, ya, chao, no, sino es obeso, pero tienes algún otro factor de riesgo, tiene algún otro antecedente, o cuáles son netamente las funciones que va a desarrollar para de esa manera yo poder determinar si está apto o no apto. Y esa es mi posición sobre ese tema un poco controversial, sobre lo que es la aptitud. Yo entiendo entiendo claramente de que hay algunos médicos que sí están a favor, porque ellos mismos son los que lo hacen. Y tampoco digo que esté mal, solo te digo que al menos yo no comparto esa situación, como te dije,
por ese punto o ese tema importante, o ese tema que hay que discernir entre uno y otro, que es el tema de la discriminación. Correcto. Y que a veces probablemente en algunas organizaciones puede excederse, ¿no? Y se toma como una especie de filtro cuando en sí la norma no es un filtro propiamente, ¿no? Uno le da la oportunidad a un trabajador y hay ciertas restricciones, vigilancia de la salud, y salvo algunos casos que, como mencionabas, que pueden ser muy obvios, ¿no? Si tiene un problema de visual muy grande, pues no puede ser conductor, ¿no? Evidentemente esa función se le puede Claro, y por restringir. ejemplo, mira, si tú me dices, ya, José, está bien, pero ese caso de obesidad 2, ¿tú lo dejarías subir tal vez a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Yo diría, o sea, lo que yo diría como médico es, hagámosle una evaluación por un cardiólogo, por un endocrinólogo, y si no tuviese ninguna otra enfermedad asociada, ninguna cardiopatía, no tiene ningún problema endocrinológico, nada, perfecto, que suba. Y ahí cuando esté dentro, hagamos lo que es un programa de vigilancia, o sea, llamémoslo cada 3 meses, hagamos control de peso, démosle capacitaciones, sensibilizaciones sobre alimentación saludable, sobre la importancia del ejercicio y ayudémosle a bajar de peso. Sí se puede, no es algo que la obesidad no es algo que no es una enfermedad incurable, o sea, es algo que se puede tratar y se puede resolver. Ujú. Es ese punto a mí un punto muy importante con respecto a ese punto, a esos criterios de aptitud, es eso, ¿no? O sea que a veces, a consecuencia de esto, no se desarrollan bien los programas de vigilancia. Y yo te puedo garantizar que existen muchas empresas donde no se desarrollan adecuadamente los programas de vigilancia. Si tenemos pacientes con obesidad, si tenemos pacientes hipertensos, con diabetes o con cualquier otra enfermedad, debemos desarrollar esos programas para justamente evitar que esas enfermedades sigan avanzando y que se generen daño al trabajador. Hay un temor de los trabajadores cuando realizan este examen médico ocupacional, que justamente está relacionada a que el médico o la empresa va a otorgarle la aptitud para el trabajo, que al no pasarlo puedan considerarse incompetentes o discapacitados, ¿no? Y que justamente, o pueden confundir esa, ese término probablemente, ¿no? De discapacidad eh, porque como tú le decías, ¿no? Salió con obesidad tipo 2, ¿no? Y le colocaron no apto, finalmente no lo contratan y el trabajador se siente discapacitado para hacer esa labor, ¿no? Y que finalmente no es un signo de discapacidad, o me estoy equivocando, y eso quisiera que un poco nos aclares, porque yo lo he escuchado de algún trabajador que pasó examen médico ocupacional y se sentía que era incompetente por la función, justamente por no... porque no le han otorgado la aptitud, ¿no? Digamos, para la función que él pretendía realizar, ¿no? Y que finalmente esta no es considerada una discapacidad, ¿no? Propiamente. Entonces, ¿cómo se podría eso transmitir al trabajador? O sea, ¿qué es el examen médico ocupacional y qué es lo que busca? Y si no sale apto, ¿cuál sería la interpretación que debería tomar este trabajador? Ya. En principio, de acuerdo a la normativa, el empleador con el médico ocupacional o el equipo de SOMA debe hacer una sensibilización sobre la importancia del examen médico ocupacional o qué es esto y cómo el trabajador debe pasar este examen médico ocupacional. Lo que siempre hago en este tipo de sensibilizaciones es justamente hablar de las condiciones finales del trabajador. Cuándo es apto con restricción, cuándo es apto con recomendación, simplemente apto, y cuándo es no apto temporal o mal llamado observados, o cuándo son no aptos finales. Acá resulta muy importante que no se descuide lo que es la entrega de resultados. Aún así, el trabajador salga no apto o no apto temporal, el médico debe entregar esos resultados para poderle explicar por qué razón no ha sido considerado en este proceso, sobre todo en lo que son exámenes preocupacionales. Entonces, allí resulta muy importante eso, que el médico cumpla su labor e informe a los trabajadores, sean no aptos o aptos, cuál es su condición, por qué razón tienen esta condición y qué recomendaciones le debe dar el médico. Ya, eso es muy importante. Me ha pasado en algunas empresas que me dicen, se pelean los trabajadores, y yo porque soy apto con restricción.
Se pone como si le estuviese insultando o algo. Y es que en realidad yo le digo, señor, no, la autocorrestricción no significa que usted tenga una discapacidad, sino que se recomienda que utilice lentes de manera permanente porque tiene un problema en la huesa visual. O se recomienda que utilice protectores auditivos, ¿por qué? Porque ya tiene una hipoacusia y debemos evitar que este siga avanzando, entre otros ejemplos que te puedo mencionar. Pero por eso es muy importante la comunicación. El médico ocupacional debe saber llegar a tener empatía con los trabajadores, sobre todo lo que le entrega resultados y poderle sí informar adecuadamente sobre sus resultados. Y eso que me mencionabas hace un momento, de que esos obesos grado 2 que por los criterios de actitud salían no Claro. aptos y se ponían tristes o cosas, o sea, vean, y como yo les digo, porque sé que este canal lo revisan algunos ingenieros, vean cuáles son las consecuencias de hacer esos criterios de actitud. O sea, pueden tener hasta consecuencias psicológicas sobre las personas que pasan por este tipo de evaluación, y sobre todo y pueden generar problemas serios, ¿no? Que él se sienta menos que su compañero de promoción por ser gordito, o menos que el otro compañero por tener un problema visual. No es lo mejor. Y algo acá muy importante y que está dentro de la tarea del médico ocupacional, la primera pregunta que me mandaste, debo señalarles a todos lo importante que es reforzar la salud mental en los trabajadores hoy en día. Deben cumplir una serie de actividades dentro de un plan de salud mental para justamente evitar problemas de depresión, de ansiedad, problemas que puedan generarse en los trabajadores, y esto también puede afectar así a la producción de la empresa. Quería contar eso en base a lo que tú me hiciste recordar, ¿no? Lo mal que se deben sentir aquellos trabajadores que salen no aptos. Correcto, correcto, correcto. No, muy preciso tu comentario y también lo comparto, ¿no? Correcto. Pero si No, vamos a meter a las empresas a todos los trabajadores sanitos, sí, no, ¿para qué vamos a tener programa de vigilancia? sí, ¿no? Justamente, y ahora que comentas el tema de la vigilancia, y que también está relacionado a la prevención justamente de enfermedades ocupacionales, ¿no? Que también está, eh, digamos, es una de las funciones principales que también tiene el médico ocupacional, o digamos, o la medicina ocupacional. Y yo quería hacerte esta otra consulta, que antes de la pandemia se hablaba bastante sobre eh, este incremento, o mejor dicho, ya se volvía más visibles el registro, los reportes de enfermedades ocupacionales en el Perú, ¿no? Antes de la pandemia, si mal no recuerdo, había muy pocos registros formales, ¿no? En el Ministerio de Trabajo de una enfermedad ocupacional, pero ya se comenzaba a hablar de enfermedades musculoesqueléticas, de auditivas, ¿no? Etcétera, que como bien sabemos, pues se empiezan a evidenciar en un largo plazo, ¿no? No es algo tan inmediato, digamos, como lo que puede ser un accidente. ¿Tú cómo ves esta situación de las enfermedades ocupacionales? Eh, y si me los puedes definir rápidamente qué es una enfermedad ocupacional, porque también hay mucho cuestionamiento, mucha confusión a veces entre si mi gripe, y contagio a todos con gripe, es una enfermedad, puedo dedicarla a ocupacional, depende del sector, depende de la función, depende del contexto. ¿Y cómo ves tú esta situación del reporte y de la ocurrencia de enfermedades en el Perú, ¿no? O en los sectores que tú has estado asesorando? Una enfermedad ocupacional, vamos a definir lo que es una enfermedad ocupacional y una enfermedad relacionada al trabajo. Una enfermedad ocupacional es una enfermedad producida netamente por peligros laborales. Únicamente por peligros laborales. No te puedes enfermar de esta enfermedad, no puedes tener esta enfermedad si no hubieses estado expuesto a este peligro laboral. En cambio, una enfermedad relacionada al trabajo es una enfermedad que es multifactorial. Puede complicarse por peligros laborales, como también por otros factores como la edad, el género, los antecedentes de enfermedades que tenga el paciente y ello. Vamos a poner situaciones. Neumoconiosis. La neumoconiosis es una enfermedad profesional porque solamente se produce en personas que han estado en contacto con el asbesto u otros. Perfecto, que eso es en el sector de minería principalmente, o bueno, otros sectores también donde trabajan con piedras. En cambio, la lumbalgia, que a veces es considerada como una enfermedad profesional,
es una enfermedad multifactorial. Y me dicen, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué, doctor? Si la lumbalgia, yo soy estibador, entonces yo levanto peso. La lumbalgia entonces es una enfermedad profesional. No, porque si yo me pongo a analizar con el trabajador y veo, uno, su condición física, veo que tiene obesidad. Y si tienes obesidad, tenemos un factor de riesgo para la lumbalgia. Vemos que su edad y ya tiene 50 años y ya no tiene 25. Entonces, ese es otro factor. Y si vemos sus historias anteriores, me va a decir, sí, cuando yo era joven, doctor, también tenía el mismo problema. Entonces, ya vemos que él ha tenido antecedentes de problemas musculoesqueléticos. Entonces, esa lumbalgia ya no es una enfermedad profesional, sino es una enfermedad relacionada al trabajo. Las enfermedades profesionales están contenidas en una resolución, que es la resolución ministerial 480 del año 2008 del MINSA. Ahí podemos revisar todas las enfermedades ocupacionales. Me preguntan siempre, ¿y el hecho que no está allí significa que no es enfermedad profesional? No. ¿Por qué? Cada caso debe ser investigado de manera correcta para poder determinar si es o no una enfermedad profesional. Te pongo un ejemplo simple. Vemos que el señor Pepito Pérez ha salido el día de ayer en su prueba, ha salido con hipoacusia inducida por ruido. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado? Muy bien, voy a echarme un periódico. Veo sus últimas 5 pruebas, o hasta 10 últimas pruebas, y veo que él ha estado hasta el año anterior, ha estado con normacusia. Y que ahora me hagan hipoacusia inducida por ruido, no tiene mucho sentido. Entonces, allí es donde se tiene que hacer la investigación, se tiene que ver con el trabajador si está tal vez expuesto a otro tipo de ruido en otro ambiente, o si ha consumido un medicamento que es ototóxico, no sé, o hay que ver si la prueba ha sido bien tomada, porque en realidad que me coloque una hipoacusia inducida por ruido, también puede ser que la audiometría no haya sido bien tomada. Yo en esos casos, ¿qué hago? Mando al especialista en otorrinolaringología. Y el especialista le hace una logoaudiometría, lo determina, lo evalúa bien, y en base a esto podemos determinar si es o no una hipoacusia inducida por ruido. Y luego ver por qué se ha dado de un momento a otro, y tengo que ver si eso ha sido por razones propias de la empresa o tal vez por otro tipo de trabajo, que haya tenido el trabajador fuera de las empresas. Porque como yo siempre digo, el trabajador está hasta las 6, 7 de la noche en la empresa, pero lo que él haga afuera no lo sabemos. Y si él afuera se pone, no sé, a hacer trabajo de carpintería u otros y no está con los EPPs, entonces ¿quién es el responsable? ¿La empresa donde labora en planilla o él en su cachuelo, no? Entonces hay que justamente hacer esa evaluación para determinar si es o no una enfermedad profesional y si la empresa tiene alguna responsabilidad sobre esto. Correcto. Claro, es una sospecha, ¿no? Hasta ese momento y ya con la investigación se podrá concluir si existe la causal directa, ¿no? En la función o un factor externo. Así es. No solamente es de que si sale una hipoacusia inducida por ruido en una prueba, en un examen médico, ese es diagnóstico de hipoacusia. No. Todos esos casos se tienen que mandar a un especialista y se tiene que hacer la revisión para poder determinar si es o no una hipoacusia inducida por ruido. Y la primera pregunta que me hiciste, el registro de las enfermedades profesionales, se ha visto un ligero aumento de registro. Pero aún así, me parece que no están siendo registradas todas las enfermedades profesionales. ¿Y qué pasa? Bueno, sucede que algunas empresas lo que hacen es, ¿sabes qué? Este trabajador me sale de neumoconiosis. Ya tiene 20 años trabajando en esto. Mejor, ¿sabes qué? Acá nomás cortamos vínculo. Y lamentablemente no lo registran por un tema de los ingenieros, tú eres ingeniero, un tema estadístico, un tema, bueno, de imagen del trabajo, del área, etcétera, ¿no? Hay múltiples razones. O que incluso, como yo te digo, tienen un médico que no tiene las competencias para hacer ese tipo de investigaciones y el médico solamente lo único que sabe, solamente lo coloca como hipoacusia inducida por ruido y nunca lo comunica ni al trabajador ni al jefe de seguridad para poder tomar las medidas necesarias.
correcto. No, y también yo creo que es por conocimiento también de los trabajadores, ¿no? Hay muchos casos que, como tú dices, lo cesan, probablemente lo desvincularon con una liquidación y es parte de haber contraído esa enfermedad que no lo han relacionado, y tampoco, como no ha habido quejas ni nada por el estilo, pues no se trató como tal, y Así es. lamentablemente en algunos sectores pues puede pasar eso, ¿no? Y es un problema que finalmente nos estamos haciendo ciegos todos, ¿no? Porque hay un factor que se está desencadenando en una lesión, ¿no? En el trabajador que, eh, bueno, por tratarlo o gestionarlo de esa forma, pues no lo estamos viendo, y van a seguir apareciendo, y van a aparecer incluso probablemente hechos más graves, ¿no? Y ojo, que lo que piensan a veces es de que si es una enfermedad profesional, ok, pues cuando ya se salga del trabajo, cuando ya cortemos contrato, se va a sanar. Esperemos unos 5 años y se va a sanar. Y no es así. Las enfermedades profesionales siguen avanzando a pesar de que ya el trabajador no se ha expuesto a ese peligro. Entonces, lamentablemente, ya tienes la enfermedad profesional y esa enfermedad se va a cronificar y puede hasta generar complicaciones. José, muchísimas gracias. En realidad, acá, como lo conversábamos en interno antes de la entrevista, creo que hay muchos temas para desarrollar, muchos cuestionamientos, y está muy interesante. Y muchos temas que todos los profesionales en general, ¿no? Que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, a la promoción de la salud, nos podemos cuestionar, y es el día a día que justamente nos acabas de aclarar en algunos puntos que en el día a día nos tocamos, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones finales tú puedes darle a un gestor que, digamos, que está a cargo de la prevención de riesgos o de la seguridad y salud del trabajo de una empresa, o un empresario o un líder de organización que está a cargo de la prevención de riesgos, y que justamente está en la duda o requiere contratar o tener los servicios de un médico ocupacional? eh, eh, ¿Qué recomendaciones tú les darías para que puedan tener un médico ocupacional o contratar los servicios de un médico ocupacional, y estos sean efectivos para su organización? ¿Cuáles son los puntos más importantes que él debe tener en cuenta al momento de hacer esa contratación o de hacer estas coordinaciones, ¿no? Con el médico ocupacional? Ya. La primera recomendación que les puedo dar es, uno, no considerar a la salud ocupacional como un cumplimiento legal. Véanlo como un aporte a la gestión del equipo de seguridad y salud en el trabajo. Número dos, tener una comunicación continua con el médico sobre lo que son las nuevas normas o el cumplimiento de marco normativo en la empresa. Lo ideal, lo que se debería hacer cuando ingresa un profesional de la salud a una empresa, es hacer una línea base. Y en base a esa línea base de cumplimiento legal, ver qué cosas faltan hacer y poder trabajar los dos de manera adecuada para poder implementar todo esto, todo lo que falte en la empresa, y así no tener ningún problema. Resulta también muy importante, sucede, ya yo a veces he tenido la oportunidad de que tengo médicos que están en continuo con trabajo o son supervisados por los ingenieros de seguridad, y a veces hay choques, a veces hay problemas. La postura del médico a veces son muy distintas a la postura del ingeniero. Yo lo que siempre voy a recomendar es tener empatía, saber conversar, los dos. Yo, como le digo a mis médicos, acá no solamente se trata de que tú eres médico ocupacional y ves medicina, tú eres médico ocupacional y tienes que leer también de seguridad, igual al ingeniero. Deben también leer sobre medicina, sobre el marco normativo de salud ocupacional. Y claro está, si en seguridad el ingeniero dice una cosa, yo debo entender que él es el especialista en ingeniería, y viceversa. Si en medicina ocupacional sucede lo contrario, los ingenieros deben entender que la otra persona es el especialista. Pero de todas maneras, con lo que ustedes han leído, pueden ayudar a mejorar la postura, a mejorar las conclusiones a las que llega el médico o el ingeniero, no viceversa. Es muy importante una comunicación adecuada. Somos un equipo trabaja juntos, y eso es algo que en realidad yo quiero acotar mucho con tus oyentes, Hugo, para que en realidad se trabaje mejor los temas de seguridad y salud dentro de las empresas. Completamente de acuerdo, José, y gracias por comentarlo. Creo que todos vamos hacia un fin común, ¿no? Y el objetivo es justamente eso, ¿no? Empatía, comunicación, y
y hay puntos de vista, como es parte de este canal también, justamente cuestionarnos, ver las visiones diferentes que tiene cada profesional, cada especialidad, y así seamos de la misma especialidad, también hay experiencias y visiones y posiciones que probablemente no las podamos compartir, pero hay que escucharlas, para tomar nuestras propias conclusiones, hay que entenderlas, ¿no? Y hay que cuestionarlas. Yo siempre trato de cuestionarme todo para poder también llegar a las mejores estrategias que en particular a mí me pueden funcionar, y eso es lo que quiero compartir con otros y que a otros también pueden funcionarles, o pueden también ellos poder sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, José. Yo te agradezco, ha sido, creo, de mucho valor. Hemos conversado sobre algunos cuestionamientos, ya lo conversamos en interno, y habrá oportunidad también para comentar. No sé si tienes algún comentario final, si alguien de los oyentes quiere contactarte, a dónde podría hacerlo, y Claro. no sé si tienes algún comentario final ya para cerrar el episodio. Bueno, primero agradecerte por esta oportunidad de compartir contigo y con tus oyentes un poco más sobre la salud ocupacional. Bueno, si están interesados en asesorías que yo les pueda brindar, pueden ingresar a la página de www.pontesalud.com. Esa es mi consultora, una red de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y mediante el WhatsApp y el número telefónico podemos contactarnos para poder brindarles la asesoría necesaria. Solamente en los comentarios agradecerte a ti por tener este canal, por hablar de esos temas tan importantes y ayudar así a revalorizar o darle el valor que realmente debe tener la seguridad y salud en una empresa. Porque muchas veces dicen, no, el equipo de seguridad y salud son los que ponen peros, son los que no dejan trabajar a producción. Bien, deben entender de que nosotros lo único que queremos es que nadie salga dañado, ni el trabajador ni el empleador, y queremos justamente un bien común. Entonces, gracias por la oportunidad, gracias por este canal, y bueno, muchísimas bendiciones para ti, para tus oyentes, y que la salud ocupacional crezca más en las empresas. Esa es en realidad mi meta como profesional, y como que tengo mi empresa, quiero revalorizar la salud ocupacional en muchísimas empresas y que cada vez se haga un mejor trabajo en esto. Muchísimas gracias a ti, José. Y bueno, ya todos los demás, si les gustó el episodio, compartan, coméntenlo, pónganle su recomendación, y para así también crecer la comunidad de preventivos, que justamente lo que busca es fomentar, promocionar la prevención de riesgos laborales, ver los diversos puntos de vista que tienen todos los diversos profesionales destacados en diversas especialidades en torno a esta materia. Y bueno, nada, nos vemos hasta el siguiente episodio y muchísimas gracias. Hasta luego.